Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas. No hay nada mejor que empezar el día con la inspiración de nuestros profetas. Espero te guste mucho este programa. Bienvenidos a Discursos y Profetas de Ven Sígueme con Walter Posada. Hermanos, es un honor para mí estar con los poseedores del real sacerdocio de Dios. Estamos viviendo en los últimos días, en tiempos peligrosos. Como poseedores del sacerdocio, tenemos la responsabilidad de permanecer firmes, con un escudo de fe, contra los dardos de fuego del adversario. Somos un modelo para el mundo que protege los derechos y las libertades de Dios que Él nos ha otorgado. Defendemos nuestro hogar y también a nuestra familia. Durante mi tercer año de secundaria, un día regresé del primer partido que jugué fuera de mi ciudad con el equipo de béisbol de la escuela. Mi padre se dio cuenta de que durante el largo viaje a casa en autobús, yo había escuchado un lenguaje y visto un comportamiento que no estaban en armonía con las normas del Evangelio. Como artista profesional que era, se sentó conmigo y me dibujó un caballero, un guerrero capaz de defender castillos y reinos. A medida que él dibujaba y leía las Escrituras, aprendí cómo ser un fiel poseedor del sacerdocio para proteger y defender el reino de Dios. Las palabras del apóstol Pablo fueron mi guía. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del Evangelio de paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, si somos fieles en el sacerdocio, recibiremos esta armadura como don de Dios. Necesitamos esta armadura. Jóvenes, sus padres y abuelos nunca afrontaron las tentaciones que ustedes afrontan diariamente. Ustedes están viviendo en los últimos días. Si sus padres querían problemas, tenían que salir a buscarlos. Ya no es así. Ahora, la tentación los encuentra a ustedes. Por favor, recuerden eso. Satanás desea poseerlos y el pecado está a la puerta. ¿Cómo resistirán sus tácticas agresivas? Pónganse toda la armadura de Dios. Deseo enseñarles algo de otra experiencia de mi vida. En enero de 1982, discursé en un devocional en el campus de BYU, en Provo, Utah. Invité a los alumnos a imaginarse que la iglesia era un lado del púlpito y que el mundo estaba a solo 1 o 2 pies de distancia del otro lado del púlpito. Esto representaba la cortísima distancia entre donde se encontraba el mundo y donde estaban las normas de la iglesia cuando yo estaba en la universidad. 30 años más tarde, parado ante los alumnos, les expliqué de la misma manera. El mundo se ha alejado muchísimo. Ya casi ni se alcanza a ver. Se ha alejado tanto, pero tanto como si se encontrara fuera de este edificio y al otro lado del mundo,
Lo que nosotros, nuestros hijos y nietos tienen que recordar es que la Iglesia permanecerá firme, pero el mundo seguirá en movimiento. Esa brecha será cada vez más amplia. Por tanto, tengan mucho cuidado. Si juzgan sus actos y las normas de la Iglesia basándose en la posición del mundo y a dónde se dirige, verán que no están donde deberían estar. En aquella época no podría haberme imaginado hasta qué punto y con cuánta rapidez se apartaría el mundo de la doctrina, los principios y los mandamientos que Dios estableció. Aún así, las normas de Cristo y de su Iglesia no se han alterado. Como lo dijo Él, la verdad permanece para siempre jamás. Cuando comprendemos y aceptamos esto, estamos preparados para afrontar la presión social, la burla e incluso la discriminación que vendrá del mundo y de algunos que se llaman a sí mismos amigos. La mayoría de nosotros conocemos a alguien que diría: si quieres ser mi amigo, tendrás que aceptar mis valores. Un verdadero amigo no nos pide que escojamos entre el Evangelio y su amistad. Utilizando las palabras de Pablo, a estos evita. Un verdadero amigo nos fortalece para que permanezcamos en el camino estrecho y angosto. El permanecer en el camino del Evangelio de mandamientos, ordenanzas y convenios nos protege y nos prepara para hacer la obra de Dios en este mundo. Cuando obedecemos la palabra de sabiduría, nuestro albedrío queda protegido contra tentaciones como el alcohol, las drogas y el tabaco. Al pagar nuestro diezmo, estudiar las Escrituras, recibir el bautismo y la confirmación, vivir de tal manera para tener la compañía constante del Espíritu Santo, participar de la Santa Cena dignamente, obedecer la ley de castidad, prepararnos y recibir el sacerdocio de Melquisedec y concertar convenios sagrados en el templo, estamos preparados para servir. En el templo nos preparamos para vivir la ley de consagración y prometemos cumplirla. Los jóvenes que están en condiciones de hacerlo comienzan a vivir esta ley al procurar servir en su llamamiento misional, dando el diezmo de los primeros años de su vida al servicio de tiempo completo al Señor. Ese sacrificio los fortalece para continuar con el convenio más elevado en la vida, el cual es casarse y ser sellados en el templo y formar una familia eterna. A medida que avanzamos por el camino, forjamos una fortaleza espiritual en continuo progreso. La fortaleza de utilizar nuestro albedrío para actuar por nosotros mismos. Tanto los hombres jóvenes como las mujeres jóvenes ayudan a ese progreso cuando aprenden la doctrina y comparten también sus testimonios por medio del nuevo curso de estudio. Ven, sígueme. Además, utilicen su albedrío para crecer personalmente. A medida que descubran sus dones y talentos, recuerden que los padres y asesores los pueden ayudar, pero ustedes deben dejar que el Espíritu los guíe. Escojan y actúen por ustedes mismos. Estén motivados interiormente. Hagan un plan para su vida que incluya la formación académica o vocacional. Exploren intereses y habilidades. Trabajen y lleguen a ser autosuficientes. Pónganse metas. Superen los errores. Obtengan experiencia y terminen lo que comenzaron. A lo largo del camino, asegúrense de participar en las actividades familiares, de quórum y de clase, así como las actividades combinadas de la mutual. Disfruten de una diversión sana juntos. Mediante estas experiencias, llegarán a respetar y apreciar los dones espirituales de los unos y los otros.
y la naturaleza eterna de los hijos e hijas de Dios, que se complementarán entre sí. Ante todo, tengan fe en el Salvador. No teman. A medida que vivimos el Evangelio con diligencia, llegamos a fortalecernos en el Señor. Con su fortaleza, somos capaces de rechazar al anticristo que dice: comed, bebed y divertíos, pues Dios justificará la comisión de unos cuantos pecados. En esto no hay mal, porque mañana moriremos. En la fortaleza del Señor, somos capaces de permanecer firmes ante cualquier filosofía o credo que niegue al Salvador y contradiga el gran y eterno plan de felicidad para todos los hijos de Dios. No estamos autorizados a negociar las condiciones de este plan eterno. Recuerden a Nehemías, a quien se le encomendó construir un muro para proteger Jerusalén. Algunos deseaban que descendiera y abandonara su posición, pero Nehemías se negó. No era intolerante con los demás, sino que se limitó a explicar: yo estoy ocupado en una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué ha de cesar la obra? A veces nos convertimos en un pararrayos y tenemos que sufrir una descarga porque nos aferramos a las normas de Dios y hacemos su obra. Testifico que no tenemos que temer si estamos fundados en su doctrina. Tal vez suframos incomprensión, críticas y hasta acusaciones falsas, pero nunca estamos solos. Nuestro Salvador fue despreciado y rechazado de los hombres. Es nuestro privilegio sagrado poder permanecer con Él. Irónicamente, el permanecer firmes a veces significa evitar el mundo e incluso huir de él. El Salvador declaró: «Vete de mí, Satanás». José de Egipto huyó de las tentaciones de la esposa de Potifar. Y Leí abandonó Jerusalén y llevó a su familia al desierto. Tengan la certeza de que todos los profetas que nos precedieron permanecieron firmes en su época. Nefi llevó a cabo la peculiar obra del Señor, a pesar de los bofetones de Satanás y las persecuciones de Amán y Lemuel, sus hermanos. Abinadí testificó de Cristo, haciendo frente a sospechas, desdén y de una muerte certera. Los 2000 jóvenes guerreros defendieron a sus familias contra aquellos que despreciaban los valores del Evangelio. Moroni alzó el estandarte de la libertad para preservar a las familias de su pueblo y la libertad religiosa. Samuel se subió a la muralla y profetizó de la venida de Cristo, aún en medio de las piedras y flechas que lo asediaban. El profeta José Smith restauró el Evangelio del Salvador y selló su testimonio con su sangre. Los pioneros mormones permanecieron firmes ante la desalentadora oposición y tribulación. Siguieron a un profeta en su gran travesía y en el establecimiento del oeste. Estos grandes siervos y santos de Dios fueron capaces de permanecer firmes porque permanecieron con el Salvador. Consideren la forma en que el Salvador permaneció firme. Cuando era joven, Jesús se ocupó fielmente de los asuntos de su Padre, enseñando el Evangelio a los hombres instruidos en el templo. A lo largo de su ministerio, llevó a cabo la obra del sacerdocio: enseñar, sanar, servir y bendecir a los demás. Cuando fue necesario, con valentía permaneció firme en contra del mal y llegó hasta purificar el templo. Siempre defendió la verdad, ya fuera con palabras o con un solemne silencio. Cuando los sacerdotes principales lo acusaron ante Caifás, con sabiduría y valor, Jesús rehusó responder a la falsedad y guardó silencio. En el jardín de Getsemaní,
nuestro Salvador y Redentor, no se echó atrás ante el cometido de beber la amarga copa de la expiación, y sobre la cruz sufrió de nuevo para cumplir la voluntad de su Padre, hasta que al final pudo decir, consumado es. Él pudo permanecer hasta el fin. Como respuesta a la obediencia perfecta del Salvador de permanecer firme, nuestro Padre Celestial declaró, he aquí a mi Hijo amado, en quien me complazco, en quien he glorificado mi nombre. A Él oíd. Mis queridos hermanos jóvenes y mayores del sacerdocio, glorifiquemos el nombre de Dios permaneciendo firmes con nuestro Salvador Jesucristo. Comparto mi testimonio especial de que Él vive y que somos llamados con un santo llamamiento a participar en su obra. Por tanto, permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Al seguir siendo obedientes y firmes en la doctrina de nuestro Dios, permanecemos en lugares santos, pues su doctrina es sagrada y no cambiará en medio de los vientos sociales y políticos de nuestros días. Declaro, como lo hizo el apóstol Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y sed fuertes. Esta es mi ferviente oración por vosotros, en el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.